Buenas tardes. A continuación, vamos a dar algunos tópicos respecto de hematuria y síndrome nefrítico. Es importante a la hora de hablar de hematuria y síndrome nefrítico que comentemos algunos requisitos que tiene que tener un buen análisis de orina. La orina tiene que ser idealmente la primera orina de la mañana, orina ácida, orina concentrada. Hay que decirle a los pacientes que hay que evitar contaminantes vaginales y perineales. Tiene que ser obtenida idealmente después de un buen lavado genital con agua, con jabón, o eliminar el primer chorro que barre con todo el contenido que puede estar en la uretra. Em, Tiempo atrás se usaba los test de 3 frascos para localización de hemorragia. Hoy día se usa muy poco esta técnica. Y en algunos casos se puede requerir de cateterización de la vejiga o incluso en los niños punción suprapúbica. El examen del sedimento de orina tiene que informar de manera precisa y clara el número de eritrocitos, de leucocitos, de células epiteliales contadas en campo mayor, la presencia y los tipos de cilindro, la presencia de bacterias, de hongos, señalando si son escasos o abundantes, y la presencia de cristales que ya sea por el número u otras condiciones, a veces pueden tener significancia patológica. De las células son muy importantes la buena información respecto a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos en general con el aumento mayor aparecen como discos pálidos. Cuando una muestra no es fresca, los glóbulos rojos se van a observar como círculos que son incoloros, que se les pueden llamar también las células sombra o fantasma, en los cuales la hemoglobina de este glóbulo rojo ha sido disuelta. Si bien existen diferencias en los distintos textos respecto a cuánto se considera anormal, y generalmente va entre un número de 3, 4 o 5 glóbulos rojos por campo mayor, siempre lo recomendable es que sean menos de 5 glóbulos rojos por campo mayor. La hematuria, uno tiene que distinguir varias cosas cuando hay presencia de hematuria. Si esta es macroscópica o es microscópica, si se asocia a dolor o es indolora, si está asociada a proteinuria o no, o si hay otros elementos formes en la orina. La hematuria que es microscópica, también hay que pensar que debe diferenciarse de algunas pigmenturias, como son la mioglobinuria o la hemoglobinuria. Pero lo fundamental cuando uno tiene un caso sospechoso de hematuria es determinar si esta es de origen glomerular o es de origen no glomerular o urológico. Dentro de las causas de hematuria existen muchísimas causas hematológicas con algunas coagulopatías, causas renales, ya sea por enfermedades glomerulares, por infecciones del tracto urinario, malformaciones vasculares, neoplasias, isquemias renales, secundarias a traumas, asociadas a procesos de vasculitis o de nefritis intersticial. Existen también causas postrenales que son por obstrucciones mecánicas o inflamatorias, y existen también hematurias que son artificiales, que no lo son, que son pigmenturias, que son por algunos alimentos, algunos cambios de coloración secundarios a drogas o también de origen ginecológico. La hematuria glomerular se caracteriza, bueno, uno va a hablar de hematuria glomerular cuando tenga más de 5 glóbulos rojos por campo, pero también, por ejemplo, cuando tenga la presencia de cilindros eritrocitarios. Cuando yo tengo un cilindro que contiene eritrocitos, puedo estar con bastante seguridad que esa hematuria viene del glomérulo. También cuando existe la presencia de glóbulos rojos dismórficos en más del 20% o un buen sedimento de orina informa que más del 5% de esos glóbulos rojos son acantocitos. Y esto tiene importancia porque muchas veces nosotros recibimos sedimentos de orina que solamente informan el número de glóbulos rojos, por ejemplo, 5 a 10 glóbulos rojos por campo, y no podemos avanzar mucho en el estudio con eso. En cambio, ¿qué puede suceder? Si esa hematuria les informa a ustedes que los glóbulos rojos son isomorfos, quiere decir que vienen de las vías urinarias.
Y el que vengan de las vías urinarias es muy importante para continuar el estudio, porque si una hematuria viene de vía urinaria, eso va a investigarse habitualmente con imágenes, con ecografía, con una tomografía Excel computada, y si no se observa el origen, habitualmente el urólogo lo que va a hacer es una cistoscopía. Pero si el paciente tiene una hematuria glomerular, eh, el estudio es distinto y ahí los escenarios son distintos. Porque si el paciente tiene una hematuria glomerular aislada, habitualmente no se realizan más estudios, porque la hematuria glomerular aislada es un hallazgo que es de buen pronóstico, que habitualmente corresponde o a nefropatía por IgA, eh, y en más del 50% de los casos, y si se manifiesta solamente como hematuria aislada, solamente necesita control. Pero si esa hematuria glomerular se asocia a proteinuria significativa, se asocia al deterioro de la función renal o se asocia a síntomas de alguna enfermedad sistémica que pueda comprometer el riñón, probablemente ese paciente nosotros vamos a tener que realizar una biopsia renal para hacer el diagnóstico. La asociación de la hematuria con proteinuria y con elementos formes que representan una proteinuria masiva habitualmente va a decirnos que esa hematuria es de origen glomerular. ¿Cuál es su significado clínico? Y aquí es la importancia del interrogatorio. Siempre hay que confirmar, sobre todo en las mujeres, que ésta sea de origen vesical y no vaginal. Eh, Cuando hay hematuria asociada a disuria, a tenesmo, a dolor suprapúbico, sospechar que puede haber un cuadro infeccioso urinario. Cuando hay hematuria persistente, hay disuria persistente y usted observa que no hay bacterias en el examen de orina, esto puede ser porque esa orina fue tomada en malas condiciones o porque puede estar frente a una TBC renal. La hematuria asociada al cólico renal o ureteral, generalmente usted le va a sugerir que el paciente tiene un cálculo o en una condición renal que pueda tener un infarto renal. Cuando usted tiene, el paciente le refiere presencia de sangre al inicio de la micción, esto sugiere que la parte posterior de la uretra pueda estar afectada, mientras que cuando el paciente le refiere que orina normalmente y hacia el final tiene un poco de sangramiento, eso puede hablar de alteraciones prostáticas o de alteraciones de la vejiga. Siempre hay que preguntar por alteraciones de la coagulación, antecedentes de alteraciones de la coagulación o por el uso de antiinflamatorios y anticoagulantes. Y si el estudio excluye las afecciones más frecuentes, uno debe pensar, y sobre todo en nuestra región, en la presencia de una neoplasia. Otras células que es posible observar dentro del examen de orina son los leucocitos. Aparecen normalmente en un número aproximado de 4 a 5 por campo mayor. Estas pueden aparecer en algunas condiciones transitorias, como por ejemplo cuadros febriles o el ejercicio, pero cuando el aumento de leucocitos va acompañado de cilindros leucocitarios, esto puede hablar de una patología renal. La inflamación aguda del tracto urinario, la mayoría de los leucocitos se le van a informar como polimorfonucleares. Y otros elementos importantes del examen de orina son la presencia de los cilindros. Los cilindros son cuerpos cilíndricos que se forman en el lumen tubular y obedecen a precipitación de proteínas, que pueden ser estas proteínas de origen plasmático o tubular. Normalmente la orina no contiene cilindros o contiene muy pocos cilindros, pero cuando existe un aumento de estos, pueden reflejar que existe una lesión renal. Ahora, dentro de los cilindros pueden ir incluidos glóbulos rojos, células epiteliales, leucocitos o piocitos. Y en general los leucocitos, o sea, los cilindros pueden ser de muchos tipos, hialinos, epiteliales, leucocitarios, eritrocitarios, granulosos, serios o grasos. De los más frecuentes observar los cilindros hialinos, estos se forman en los túbulos distales o en los colectores, se pueden observar al microscopio de contraste de fases y son frecuentes de ver en cuadros febriles, en proteinuria postural, en pacientes que han hecho ejercicio intenso y en aquellos pacientes que han usado dosis generosas de diuréticos. En cambio, los cilindros celulares
tiene que distinguir el contenido, y estos generalmente, y los más importantes, son aquellos que son cilindros eritrocitarios, leucocitarios o con células epiteliales. ¿Por qué son importantes los cilindros eritrocitarios? Porque traducen enfermedad glomerular. Cuando hay un éxtasis a nivel tubular, el cilindro eritrocitario puede degenerar, y a usted lo que le va a informar el laboratorio es que tiene un cilindro hemático. ¿Y cuándo va a observar cilindros eritrocitarios? Bueno, en glomerulonefritis aguda, por ejemplo, una nefritis lúpica, en el daño renal que se puede observar en las endocarditis bacterianas, en los síndromes de Goodpaster o en la presencia de un infarto renal. Otros cilindros importantes son los cilindros leucocitarios, que ingresan al lumen tubular desde la región intersticial. Por lo tanto, procesos inflamatorios que afectan fundamentalmente la médula y el intersticio suelen presentarse con cilindros leucocitarios en la orina. Y usted va a poder observar este tipo de cilindros en pielonefritis agudas o crónicas, en glomerulonefritis aguda, muy importante en nefritis intersticial, en algunos casos de síndrome nefrótico y también en algunos casos de nefrotopatía lúpica. Los otros cilindros que también son importantes son los cilindros granulosos, en que la matriz básica es la proteína de Tamm-Horsfall, y se denomina granuloso aquel que presenta en su matriz gránulos que derivan de proteínas plasmáticas que se han agregado a la matriz de Tamm-Horsfall o que tienen detritos celulares que provienen de células en degeneración. Y los cilindros granulosos pueden observarse en una gran gama de cuadros. Probablemente los más frecuentes son las pielonefritis y las enfermedades virales, también en algunas enfermedades como intoxicación por plomo, en el rechazo agudo en los pacientes trasplantados, en pacientes, por ejemplo, que han hecho ejercicio intenso, o en los pacientes que tienen dietas muy ricas en carbohidratos, también es posible observar cilindros granulosos. Los cilindros serios son cilindros que se caracterizan por un alto índice de refracción, y se creen que estos cilindros son la fase final de la disolución de los gránulos finos de los cilindros granulosos. La importancia que tiene es que implican una obstrucción localizada en el nefrón. Habitualmente aparecen en pacientes que están oligúricos y son observables en procesos que son importantes, serios. Son en procesos inflamatorios tubulares agudos, en enfermedad renal crónica avanzada y en, por ejemplo, pacientes con rechazo de trasplante. Todo esto es importante porque el síndrome nefrítico tiene dentro de su estructura y su definición fundamentalmente la presencia de hematuria glomerular. Por lo tanto, es importante que el sedimento de orina nos dé la información correcta y apropiada para llegar a un buen diagnóstico. El cuadro clínico de un síndrome nefrítico no es como el nefrótico, sino es que es un comienzo más agudo y se define por la tríada de síntomas: hematuria, edema, hipertensión arterial. Por lo general se acompaña de oliguria y deterioro de la función renal. Es bastante frecuente que uno observe también cierto grado de proteinuria. Una cosa que hay que tener en mente es que el síndrome nefrítico, al momento de presentarse, puede no estar completo y ir agregándose elementos a medida que progresa el cuadro. Nosotros usábamos como sinónimo el de la glomerulonefritis aguda, fundamentalmente para referirnos a las poinfecciosas poestreptocócicas, pero no son sinónimos. En el caso de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, los datos clínicos de cómo se va presentando el síndrome nefrítico es importante. La hematuria, en el caso de la glomerulonefritis, es el hallazgo más frecuente, y en la mitad de los casos la hematuria es incluso macroscópica. Los hematíes en estos casos son dismórficos, son sugestivos de origen glomerular, y con frecuencia en estos casos usted va a observar cilindros hemáticos en un buen sedimento de orina. En el caso de la glomerulonefritis post-estreptocócica, la hematuria no aparece inmediatamente, sino que aparece 1 o 2 semanas después del proceso infeccioso faringoamigdaliano. Y después de 2 a 4 semanas, si es que el cuadro ha sido una infección cutánea. Cuando usted tiene hematuria que coincide con el proceso infeccioso, tiene o ha estado sometido a ejercicio físico o tiene alguna enfermedad sistémica, usted tiene que pensar en una nefropatía glomerular que no es estreptocócica. La hipertensión arterial también es habitualmente asociada a la hematuria,
y es consecuencia de retención hidrosalina generada por la afección glomerular. Es generalmente volumen dependiente y coincide con la reducción de la eliminación de sodio. En general es moderada, pero puede presentarse en cuadros hipertensivos severos, que incluso pueden cursar con encefalopatía, con cuadros convulsivos asociados a insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular previa. La presencia de edema es frecuente, la distribución habitual es de cara, párpados y extremidades, habitualmente matutino. La nasarca no es tan frecuente como en el cuadro nefrótico y es producto de la retención hidrosalina. Puede agravar o puede condicionar la presencia de una insuficiencia cardíaca por la retención hidrosalina y por la hipertensión asociada. Generalmente los edemas son mucho mayores en aquellos cuadros en que hay proteinurias en rango nefrótico asociado. La proteinuria en el síndrome nefrítico no es tan severa como en el cuadro nefrótico. Habitualmente son alrededor de 2 gramos al día. Cuando hay proteinuria masiva o cuando hay proteinuria en rango nefrótico asociado, usted piense que no está frente a una postestreptocócica, sino que hay una glomerulonefritis de otro origen en ese paciente. Puede cursar con oliguria e insuficiencia renal. En casi todos los pacientes existe una reducción de la velocidad de filtración glomerular, no necesariamente se asocia a mal pronóstico. Incluso en algunos pacientes en que esta reducción es significativa, usted puede que ese paciente requiera temporalmente diálisis. Las causas del síndrome nefrítico son muchas, diferentes enfermedades renales pueden cursar con síndrome nefrítico y pueden acompañarse de un cuadro, pueden ser de origen glomerular, vascular o intersticial o la combinación de estos tres lesiones. La historia clínica, el examen físico y el realizar exámenes bioquímicos e inmunológicos dirigidos le va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial entre las distintas causas de la glomerulonefritis. Siendo en más de una ocasión, y yo creo que en la mayoría de los casos, usted va a requerir la confirmación diagnóstica mediante una biopsia renal. Las causas de síndrome nefrítico, como les menciono en las próximas dos diapositivas, son muchas. Las causas postinfecciosas eran las que más podíamos ver años atrás, fundamentalmente asociadas a infecciones faringoamigdalianas o cutáneas, y en el caso de la endocarditis, probablemente hoy día veamos mucho más asociado a glomerulonefritis crescéntica, a glomerulonefritis membranoproliferativa, a las proliferativas mesangiales y a la nefropatía por IgA. Pero también hay enfermedades sistémicas que cursan con síndrome nefrítico, con glomerulonefritis, de esa por su importancia y su frecuencia, el lupus, el púrpura de Schengler-Jeannot con nefropatía por IgA asociada, las vasculitis, los síndromes riñón-pulmón son probablemente las que nosotros debemos mantener en mente siempre, pero también existen otras enfermedades renales que pueden cursar con glomerulonefritis y de esa vemos con cierta frecuencia la nefritis tubulointersticiales aguda y los tromboembolismos o los infartos renales. Si uno quiere resumir cuáles son las más frecuentes de ver y las que siempre hay que mantener en mente, las postestreptocócicas, las asociadas a postinfecciones, fundamentalmente en endocarditis, la nefropatía por IgA y el lupus, deben ser las cuatro que siempre tenemos que mantener en mente. Ahora, desde el punto de vista práctico, cuando aparece un paciente con síndrome nefrítico es muy difícil establecer un diagnóstico a priori y generalmente, como les decía segundos atrás, se necesita de biopsia. Y si ustedes ven, este es el registro italiano de biopsias renales, la distribución de los diagnósticos del síndrome nefrítico, postestreptocócica, nefropatía por IgA, lupus, crescéntica, membranoproliferativa, vasculitis, todas ellas pueden cursar con síndrome nefrítico. En los registros españoles, por ejemplo, se observa la presencia del síndrome nefrítico en el 56% de los casos de glomerulonefritis endocapilar en niños y 37% en adultos. Se observa un 16% en microangiopatías trombóticas y 14% en vasculitis. Es decir, como
señalaba en el encabezado de esta diapositiva, es muy difícil establecer a priori un diagnóstico etiológico. ¿Cómo se evalúa un paciente con síndrome nefrítico? Bueno, la anamnesis y la exploración física es la base, ¿cierto?, del diagnóstico. Debe hacerse una buena historia, hacer especial énfasis en buscar los cuadros infecciosos previos que puedan orientarnos o buscar los síntomas de alguna enfermedad sistémica. Es relevante, si es que existe un cuadro infeccioso, esclarecer el periodo de latencia entre el cuadro infeccioso y la aparición de los síntomas de un síndrome nefrítico. Eh, Investigar el aspecto de la orina, hacer memoria sobre el volumen, si es que ha ido en reducción. La exploración física debe ir orientada fundamentalmente a evaluar edema, a controlar la presión, a observar signos de insuficiencia cardíaca, lesiones cutáneas, que nos hagan pensar de un proceso infeccioso que viene saliendo. Todo eso son la presencia de soplos cardíacos para descartar endocarditis. Todo eso son cosas que nosotros debemos ir a buscar al examen físico en estos pacientes. Ahora, la evaluación de la función renal y del sedimento urinario es clave. Uno tiene que realizar pruebas de función renal, medir clearance de creatinina, cuantificar proteinuria. Cuando uno tiene una proteinuria muy masiva, que eso sea debido a una post-estreptocócica, una post-infecciosa, es difícil. En general, ahí uno tiene que ir a buscar lupus o síndrome asociado a otro tipo de eventos. Ahora, paralelamente uno tiene que estudiar el sedimento urinario, ver de manera correcta los elementos que aparecen en él, fundamentalmente orientado a buscar glóbulos rojos dismórficos, cilindros eritrocitarios, cosa de ir a buscar dirigidamente el origen glomerular de ese cuadro. La presencia de glóbulos rojos dismórficos, siempre hay que tratar de que los laboratorios lo informen, y cuando usted tenga un cuadro muy sugerente de una glomerulonefritis y el sedimento de orina no mencione la característica de los glóbulos rojos que aparecen en ella, usted puede solicitar al laboratorio, por favor, informar porcentaje de glóbulos rojos dismórficos si existen en la muestra. Ahora bien, si existen, por ejemplo, eosinófilos en la orina, eso puede ser una afectación tubulointersticial, puede ser una nefritis, puede ser otro cuadro. Cuando aparecen en lo que se llama un sedimento telescopado, en que aparecen casi todos los elementos de un sedimento de orina, los cilindros eritrocitarios, leucocitarios, proteinuria, eso es un sedimento telescopado, es altamente sugerente de un lupus eritematoso. Cuando usted tiene un paciente que está con deterioro de la función renal rápidamente progresivo, cuantificar el sodio urinario, calcular la fracción excretada de sodio, a usted le puede ayudar a distinguir si usted está frente a una necrosis tubular aguda o a un cuadro de falla prerrenal. ¿Hay que pedir pruebas adicionales de laboratorio? Claro que sí, porque muchos de estos cuadros, sobre todo los sistémicos, pueden producir anemia. Hay algunos que se asocian a síndrome hemolítico urémico, linfopenia, trombocitopenia. Usted puede pensar en lupus. Así que los exámenes adicionales de laboratorio pueden ayudar a ir aclarando hacia dónde va a ir el diagnóstico. El frotis sanguíneo con la presencia de esquistocitos también es útil para los púrpuras trombocitopénicos trombóticos. Por supuesto, la evaluación de la función renal con nitrógeno, uremia y urea plasmática son imprescindibles cuando uno está frente a un paciente que está con un deterioro de la función renal. Las pruebas hepáticas, la detección de algunos virus que se pueden relacionar con cuadros de glomerulonefritis, como son los virus hepatitis C y B, también son necesarios en un cuadro que se presenta con una glomerulonefritis. La concentración de albúmina, la concentración de inmunoglobulinas, a usted también la tiene que medir, sobre todo en aquellos casos en que usted puede ver una vasculitis o, por ejemplo, una glomerulonefritis mesangial asociada a inmunoglobulina A. Los test serológicos
Como les decía, tiempo atrás, la glomerulonefritis postestreptocócica era la principal causa de los síndromes nefríticos, por lo tanto, prácticamente siempre nosotros pedíamos test de anticuerpos antiestreptolicina o en estos cuadros. Más importante, sobre todo cuando uno sospecha alguna enfermedad sistémica del tipo lupus o la presencia de una infección membrano-proliferativa, es pedir complemento. Habitualmente se piden los niveles de C3, C4, los niveles bajos de C3 en más del 90% de las glomerulonefritis postestreptocócica y membrano-proliferativa, también bajos en las nefritis lúpicas y en las endocarditis. Ahora, cuando hay crioglobulinemias esenciales, estos pueden cursar con niveles bajos de C4. La presencia de niveles bajos de complemento descarta hasta cierto punto algunas otras enfermedades como la nefropatía por IgA. Es importante recordar que el uso del complemento indica actividad del proceso y este puede ir variando durante el cuadro que usted tiene frente a sus ojos. Por lo tanto, hay que hacer muchas veces algunas evaluaciones seriadas. La determinación seriada es de interés en los casos fundamentalmente de etiología infecciosa, puesto que cuando hay niveles bajos de manera permanente, esto se relaciona con un control ineficiente de la enfermedad de VIH o con la presencia de un trastorno distinto que no está siendo evaluado. Los anticuerpos antinucleares en el caso del síndrome nefrítico son importantes ya que son altamente sensibles, por ejemplo, para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, hasta en el 95% de estos casos asociados. El patrón es poco específico para distinguir lupus de otras enfermedades, pero cuando uno tiene un positivo, uno tiene otros anticuerpos que son más específicos para confirmar nuestra sospecha, como son el anti-DNA, los anticuerpos antimembrana basal también van a ser importantes, fundamentalmente cuando uno vaya a ver el patrón histológico que puede tener la lesión renal de los pacientes que han sido sometidos a una biopsia renal. Son fundamentalmente útiles los anticuerpos antimembrana basal cuando hay contraindicación para la realización de una biopsia renal en estos pacientes. Si yo de repente tengo un síndrome riñón-pulmón y tengo un paciente muy comprometido y tengo anticuerpo membrana basal glomerular, esto me ayuda mucho a hacer el diagnóstico. Otro grupo importante de exámenes que son vitales a la hora de ver síndrome nefrítico o glomerulonefritis rápidamente progresiva, sobre todo en los pacientes adultos mayores de 60 años, son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo o los ANCA. Son anticuerpos específicos contra determinados antígenos citoplasmáticos de los neutrófilos y que nos van a ayudar en el diagnóstico y en la clasificación de algunas vasculitis sistémicas y glomerulonefritis esclerosantes. Se realizan clásicamente mediante inmunofluorescencia indirecta. Se han descrito algunos patrones, pero fundamentalmente los C-ANCA y P-ANCA son los que tienen más utilidad clínica. La proteinasa, los anticuerpos antiproteinasa 3 están presentes fundamentalmente en la que llamábamos granulomatosis de Wegener, y los mieloperoxidasa se asocian generalmente a cuadros de poliangeitis microscópica y su variedad limitada al riñón, aunque también pueden aparecer mieloperoxidasa positivo en los pacientes que cursan con un Churg-Strauss, en los pacientes que cursan con lupus, artritis reumatoide y en algunos otros casos de infecciones y tumores. También se preconizaba en la solicitud de serología para LUES cuando había títulos bajos que resultaban finalmente falsos positivos, se podía ver cierta asociación con otras enfermedades autoinmunes, con el síndrome antifosfolípido, primario o secundario asociado al LES. Generalmente cuando aparece un test de lupus positivo debe realizarse algunas otras pruebas
y en el contexto de un síndrome nefrítico deben solicitarse pruebas anticardiolipinas o anticoagulante lúpico. También es aconsejable determinar serología vírica, hepatitis B, C y HIV, porque se relacionan con casos de síndrome nefrítico fundamentalmente asociados a glomerulonefritis membrano proliferativa. Como señalábamos al principio, como la primera causa y la que era más frecuente años atrás era la postinfecciosa, se sugiere realizar estudios microbiológicos fundamentalmente buscando estreptococos, pseudomonas, proteos en la mucosa faríngea, en sangre o en abscesos. Obviamente en un paciente que tiene un rápido deterioro de la función renal, probablemente la evaluación ultrasonográfica, una ecografía abdominal, uno podría ir a ver si es que el paciente tiene los dos riñones, si es que no hay descartar cuadros obstructivos, hacer un Doppler, descartar fenómenos trombóticos de vena o de arteria renal. Para eso puede servir un estudio de imagen. Y finalmente, y probablemente la gran mayoría de los pacientes que presentan estos cuadros van a ir a biopsia renal. Cuando el antecedente infeccioso está bien documentado y la afectación renal aparece tras un intervalo libre de síntomas, en ese caso y en solo ese caso la biopsia renal no es necesaria. Ahora, el proceso de la biopsia renal se reserva para los casos en que los datos clínicos no indiquen una enfermedad específica o tengamos frente a nosotros un paciente con una insuficiencia renal rápidamente progresiva y que probablemente ese sea el caso que más nos asusta y el que más nos va a impulsar a hacer un estudio histológico renal. Otras circunstancias que justifican realizar una biopsia son cuando uno tiene proteinuria masiva en un paciente que está con deterioro agudo de la función renal, con una fase aguda de enfermedad renal, con niveles, por ejemplo, de complemento normal, en los cuales uno descarta un cuadro infeccioso, o cuando están niveles extremadamente bajos, como por ejemplo se puede dar en el caso del lupus. Cuando uno va a ver la histología a nivel glomerular, fundamentalmente va a ver lo siguiente, va a ver nuestro capilar, ¿cierto? Nuestra célula endotelial, nuestras células mesangiales, cómo están nuestros podocitos, nuestra barrera de filtración, visto en una imagen de microscopía electrónica. Así está el podocito abrazando nuestro capilar. Y la histología normal es como la que ustedes ven en esta imagen. Acá está el glomérulo, lo que ven a la izquierda acá son los túbulos, se pueden ver algunos vasos sanguíneos también en este corte y el intersticio glomerular. Cuando uno tiene, dependiendo de la forma en que se vaya presentando el cuadro clínico renal, muy hacia el síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico, uno puede ir teniendo ciertas sospechas de cuáles pueden ser los cuadros que lo están causando. Cuando uno tiene un síndrome nefrítico puro, y por ejemplo, lo que pasa en los niños, lo que pasa en pacientes de mediana edad, síndromes nefróticos puros, habitualmente uno va a pensar más en glomerulopatías por cambios mínimos y glomerulopatías membranosas. En cambio, cuando uno tiene un síndrome nefrítico, cuando uno tiene hipertensión, edema, hematuria, deterioro de la función renal, probablemente en esos casos va a ir a descartar una glomerulonefritis aguda o una glomerulonefritis crescéntica. Las glomerulopatías como la glomerulosclerosis focal segmentaria, las mesangioproliferativas como las nefropatías por IgA pueden cursar con cosas intermedias, con proteinurias, con hipertensión, con edema, con un poco de hematuria, así que eso nos puede ayudar. Por frecuencia hay dos cuadros que uno debiera conocer. Una es la nefropatía por IgA, ya que es lejos la glomerulopatía primaria más frecuente, también llamada enfermedad de Berger o mesangioproliferativa. Es la forma más frecuente de glomerulonefritis primaria en el mundo. Afecta niños, adultos jóvenes, hombres, asiáticos de preferencia. Habitualmente es primaria, pero hay una forma en que se puede asociar a algunas otras enfermedades. Y más que secundaria, es asociada a
uno puede observar nefropatía por IgA en pacientes con enfermedad hepática, en pacientes con psoriasis, en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales y en algunos carcinomas. Es responsable del 10% de los pacientes que llegan a enfermedad renal crónica terminal. ¿Cómo se presenta la nefropatía por IgA? La forma más frecuente es la hematuria macroscópica sin faringítica, que se llama, que en el fondo el paciente está con un cuadro viral de vía respiratoria alta y observa hematuria. La segunda forma más frecuente de ver es la hematuria microscópica asintomática, el caso del paciente que presenta en examen de orina hematuria glomerular y esta es microscópica y absolutamente asintomática. Existe un cuadro que es bastante típico y que es más bien observado en adultos jóvenes o adolescentes, que es el púrpura de Scheinlein-Enoch. Cuando ustedes observan hematuria glomerular, a veces con un poco de proteinuria, y se asocia a un púrpura de Scheinlein-Enoch, lo más probable es que ese paciente tenga una nefropatía por IgA. Infrecuente es encontrarlo en un síndrome nefrótico. Infrecuente es encontrarlo en un paciente con insuficiencia renal y con mucha hipertensión. Y más infrecuente aún es encontrarlo en una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es infrecuente, pero no es imposible. O sea, ustedes pueden ver de repente pacientes que tienen nefropatía por IgA, pero que han evolucionado de una forma crescéntica y rápidamente progresiva. Se caracterizan por estos depósitos de inmunoglobulina A la inmunofluorescencia y estos depósitos de complejos inmunes mesangiales a la microscopía electrónica. Y el otro cuadro que por su gravedad uno tiene que tener siempre en mente son la aparición de las glomerulonefritis rápidamente progresiva. Estos pacientes que en el plazo de semanas empiezan con hematuria, hipertensión y deterioro rápidamente progresivo de la enfermedad renal. Y ahí los cuadros clínicos ayudan mucho, porque cuando hay hemorragia pulmonar, la presencia de un Goodpasture es lo que hay que ir a descartar. Cuando hay compromiso de vías respiratorias, cuando hay compromiso multisistémicos, de repente evolucionan a veces con mononeuritis múltiple, lo que hay que ir a buscar son vasculitis. Ahora, cuando los pacientes empiezan a cursar con un cuadro clínico sugerente de alguna mesenquimopatía, de un lupus, de poliartralgia, el lupus eritematoso es uno de los cuadros que puede cursar con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y por su severidad y mortalidad, probablemente la presencia de un soplo cardíaco que no era observable antes y en el contexto de bacteremia nos debe obligar a ir a descartar endocarditis en estos pacientes. Este cuadro les va a ayudar porque estos son las glomerulopatías mediadas por anticuerpos. Están por un lado las glomerulopatías pausa-inmune, las mediadas por inmunocomplejos y las por antimembrana basal glomerular. Y este es un cuadro que les puede ayudar a orientarse en el espacio cuando hay un cuadro clínico sugerente de una glomerulonefritis frente a ustedes. No olvidar que los pacientes que cursan con enfermedad crescéntica en la mayoría de los casos, es decir, rápidamente progresiva y con rápido deterioro de la función renal, son fundamentalmente aquellos asociados a antimembrana basal glomerular y aquellas glomerulonefritis asociadas a ANCA. De ahí a tenerlas siempre en mente y descartarlas mediante biopsia renal y test serológico. Y acá tienen un cuadro en que les va a ayudar a situarse en el cuadro clínico, porque cuando ustedes tienen un paciente que cursa con una glomerulonefritis rápidamente progresiva en un paciente adulto o adulto mayor, la gran mayoría de los casos se van a encontrar con una glomerulonefritis pausi-inmune asociada a ANCA. En cambio, en los pacientes que son un poco más jóvenes, ustedes habitualmente lo que van a tener que ir a buscar son algunas glomerulonefritis asociadas a complejos inmunes o algunos cuadros del tipo asociado a de anticuerpo antimembrana basal glomerular. Este es un ejemplo
de una glomerulonefritis rápidamente progresiva en la cual se observan los crecientes fibroepiteliales y un colapso absoluto del glomérulo en ese caso. Acá hay tinción del fibrinógeno de lo que son los crecientes fibrocelulares, que es la traducción de lo que se observa acá en la microscopía óptica. Para ir terminando, siempre en el caso de un síndrome nefrítico y de una hematuria es el contexto clínico, sobre todo en el caso de los pacientes que cursan con rápido deterioro de la función renal. El examen de orina, cuando hay hematuria glomerular, cuando hay proteinuria, cuando hay cilindros eritrocitarios, la sospecha de diagnóstico, que ya lo comentábamos recién, que uno tiene que citarse con la edad, alteración rápidamente progresiva de la función renal, hematuria, proteinuria. ¿Qué es lo que uno tiene que ir a hacer? Histología. Y la histología habitualmente va a ir a confirmar su sospecha diagnóstica. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase, que se va a tratar de nefropatía diabética.